¿Alguna vez te han preguntado qué cosa es una iglesia reformada? No sé, hablando quizás con familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Sí, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia bautista reformada. Y ahí viene la pregunta, hey, ¿qué cosa es una iglesia reformada? ¿Y por qué es una iglesia reformada? Bueno, yo no pretendo en esta clase darle una contestación acabada a esa pregunta, pero es que precisamente hoy comenzamos una serie de clases precisamente relacionado con todo lo que es la reforma protestante. Se va a hablar acerca de las doctrinas fundamentales, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, las marcas de una iglesia reformada, y todo eso nos va a ayudar a nosotros en algún momento a tener una comprensión más clara de qué cosa es una iglesia reformada y por qué nosotros decimos que somos reformados. Por eso, a mí me corresponde iniciar esta serie de clases con 4 clases que van a tratar el tema de la historia, y va a ser una breve reseña histórica de la Reforma Protestante. Y fíjense que es una breve reseña histórica. Vamos a ver las diapositivas, una breve reseña histórica de la Reforma Protestante. Por favor, Doulis, pasa a la próxima. No tenemos hoy el aparatico, así que vamos a estarnos auxiliando con Doulis. Vamos a ver primero los antecedentes históricos de la Reforma. Ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy, la situación político-social general y el estado de la iglesia antes de la Reforma, con esos tópicos que ustedes ven ahí, la segunda. Y los principales prerreformadores y sus ideas. Por favor, Dolly. Después, en una segunda clase, que sería el domingo próximo, vamos a estar hablando acerca de Martín Lutero y la Reforma en Alemania. Una tercera clase, la Reforma en Suiza, sobre todo con Ulrico Zwinglio, y Calvino y el calvinismo. Vamos a estar hablando de eso en la tercera clase. Y en la última clase estaremos hablando de la repercusión e influencia de la Reforma Protestante en la iglesia, en la sociedad y en la actualidad. Quiero dejar claro algo. Como pueden ver, vamos a estar tocando varios siglos de historia de la iglesia y específicamente de la historia de la iglesia, de la Reforma Protestante. Y solamente contamos con 4 horas para hacer eso. Es mucho material y entonces por eso es que va a ser una breve reseña histórica. El objetivo fundamental es introducirlos a ustedes en este tema y animarlos a que busquen material, a que estudien acerca de esto. Damos crédito al pastor Sugel Michelin porque hemos utilizado un material que él preparó para dar un curso de historia de la iglesia en la Academia Ministerial Logos, y recomendamos la lectura de Historia del Cristianismo de Justo L. González. Son los 2 materiales que hemos usado. Ustedes pueden acudir a este libro de Historia del Cristianismo de Justo L. González y ahí van a tener una explicación mucho más detallada de cada uno de estos tópicos que nosotros vamos a ver y de los que no podemos, por razón del tiempo, entrar en detalles. Los vamos a analizar más bien de forma general. Esto lleva implícito, y yo les pido a ustedes que cualquier tipo de intervención, sea para aclarar algo o alguna pregunta que tengan, por favor, vamos a dejarla para el final y así me permite a mí ir avanzando en el tema. Si es muy necesario, por supuesto, van a tener la palabra para hacer cualquier aclaración. Vamos a ver ahora la importancia de conocer la historia de la iglesia y en particular la historia de la Reforma Protestante. Por favor, Dolly, la próxima diapositiva. ¿Por qué nosotros nos hemos ahora embarcado en esta empresa de darles a conocer a ustedes la historia de la Reforma Protestante? Miren lo que dice la Biblia de estudio Herencia Reformada acerca de la importancia del conocimiento de la historia de la iglesia y de la Reforma Protestante. En primer lugar, continúa la historia de la fidelidad de Dios con su pueblo, que se halla en las Sagradas Escrituras y registra la vida progresiva y la obra de Cristo en nuestro mundo.
En segundo lugar, nos recuerda de todo el camino por donde nos ha traído Dios, como dice Deuteronomio 8:2, para darlo a conocer a nuestros hijos, de acuerdo a lo que dice el Salmo 78, 5, 6. Miren este punto ahora, qué interesante. Dolis, la próxima. Ayuda a iluminar y clarificar lo que creemos, proveyendo un contexto para evaluar nuestras creencias y prácticas conforme a la enseñanza de la iglesia de todas las edades. Es lo que nos da a nosotros el conocimiento acerca de si lo que nosotros estamos creyendo y practicando se corresponde con lo que la iglesia de Cristo ha creído y ha practicado a lo largo de estos más de 20 siglos. Y pueden vivir convencidos, hermanos, que cuando empezamos a creer algo y a practicar algo que la iglesia de todos estos siglos, la verdadera iglesia, no ha creído y no ha practicado, estamos en el error. Amén. Es un antídoto contra el error, pues parece que no existen nuevas herejías, sino las antiguas disfrazadas de nuevas. Y pueden hacer la prueba todo el que quiera. Cojan cualquier secta, cualquier doctrina errada y busquen en la historia, rastreenla en la historia para que ustedes se den cuenta que no hay nada nuevo. Por eso es importante conocer la historia. Nos da consejeros y héroes, nos guía a seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Y por último, promueve nuestra madurez espiritual y una súplica de corazón a Dios para que reforme y avive su iglesia. Vamos a ver ahora lo que dice, bueno, aquí parece que, un segundo. Sí, hay que darle, tengo que darle un poquito más suave. Lo que dice Paul Washer en el prólogo del libro del pastor Sugel Michelin, De parte de Dios y delante de Dios. Dice Paul Washer, la iglesia cuyo propósito es ser la sal de la tierra, la luz del mundo, de acuerdo a Mateo 5, 13 y 16, y columna y sostén de la verdad, 1 Timoteo 3, 15, se transformó en una colección blanda, impotente y oscura de opiniones y conductas en conflicto. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad y confusión, la luz está brillando. La iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre las cuales fue establecida. Y ese concepto es importante, hermano, porque ya de aquí ahí nos está diciendo qué es realmente, cuál es la esencia de una iglesia reformada, aquella que constantemente está retornando aquellas doctrinas fundamentales y aquellas prácticas fundamentales de la verdadera iglesia de Cristo. Y él mismo cita el pasaje de Jeremías 6, 16, que dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo nosotros vamos a pararnos a mirar y a buscar ese buen camino si nosotros no tenemos un entendimiento de todos esos antecedentes históricos de los cuales nosotros podemos echar mano para aferrarnos a la sana doctrina? Ese es el porqué de la importancia de estudiar este tema. Entonces, hablando ya propiamente de la Reforma Protestante como hecho histórico, no podemos pasar por alto que todo acontecimiento histórico tiene sus causas, condiciones y antecedentes. Ningún evento surge en un vacío histórico. No fue que Martín Lutero en 1517 se le ocurrió publicar como se hacía en aquella época, clavando las tesis en la catedral de Wittenberg, aquellos puntos que dieron inicio a la Reforma. Es decir, las cosas no surgen en un vacío histórico. Hay una serie de condiciones, de antecedentes que llevan a un suceso determinado. Y nosotros sabemos de nuestra perspectiva bíblica que se trata de la providencia de Dios
mediante la cual Él gobierna todo su universo creado. Pero aún así, siendo esas causas, condiciones, providencia de Dios, nosotros debemos estudiarlas, debemos conocerlas para saber de dónde es que viene todo esto que nosotros hoy afirmamos que es la sana doctrina. Y por eso estaremos hablando de los antecedentes históricos de la Reforma, y aquí veremos, primeramente, la situación político-social general y el estado de la Iglesia antes de la Reforma. Y dentro de este punto vamos a ver algunos tópicos muy específicos, cambios políticos y sociales, y específicamente nos vamos a concentrar en el siglo XIV y siglo XV. Hay dos cosas fundamentales que ver dentro de los cambios políticos y sociales en ese marco de tiempo. El primero, el inicio de la revolución industrial que aceleró el proceso de descomposición del sistema feudal y del sistema religioso feudal. Miren cómo dice un historiador citado por Sujel Michelén en el material que yo les comenté acerca de la decadencia de ese sistema religioso medieval en ese cambio de la revolución industrial. Dice, la religión prospera normalmente en un régimen agrícola, refiriéndose a ese sistema decadente, no a la religión verdadera, porque como bien afirma aquí Sujel Michelén, una fe vigorosa y bíblica es perfectamente compatible con todos los cambios que Dios permite a lo largo de la historia. Y el ejemplo más claro de eso lo vemos en el desarrollo que obtuvieron los países de Europa del Norte precisamente cuando instauraron la reforma dentro de la iglesia. Continúa aquí diciendo este autor que él cita, Will Durant, la ciencia en una economía industrial. Cada cosecha es un milagro de la tierra y un capricho del cielo. El humilde campesino, sujeto a las variaciones del tiempo y consumido por el trabajo, ve fuerzas sobrenaturales en todas partes. Ruega al cielo que le sea propicio y acepta un sistema feudal religioso de graduadas lealtades que ascienden de vasallo, señor, rey hasta Dios. El obrero ciudadano, y este es el contraste que yo les invito a ustedes a que vean aquí, mercader, fabricante, financiero, vive en un mundo matemático de cantidades y procesos calculados, de causas materiales y efectos regulares. El desarrollo de la industria, comercio y negocios financieros en el siglo XV, el traslado de obreros del campo a la ciudad, la ascensión de la clase mercantil, la expansión de la economía local a nacional e internacional, todo era de mal agüero para una fe tan bien ajustada al feudalismo. ¿Recuerdan? Oscurantismo, no se leía la palabra, una ignorancia total, el conocimiento estaba en manos solamente de la clase sacerdotal, de alguna de las clases, porque hasta ellos mismos eran ignorantes, y las sombrías vicisitudes de los campos. Ese era el contexto político-social. Y la consolidación de las monarquías. No es exactamente la formación de los estados nacionales, porque la formación de los estados nacionales es un fenómeno que se da en el siglo XVII, XVIII, a partir de la Revolución Francesa de 1789, pero sí la consolidación de las monarquías, sobre todo en Europa, que empezaron a competir con el poder de los papas. Y esa formación y desarrollo de las monarquías y consolidación de las monarquías es lo que dio después como consecuencia la formación de los estados nacionales. Esos dos fenómenos existían en estos siglos XIV y XV. Vamos a ver ahora la moral de la iglesia.
Discúlpeme, es que esto es muy sensible y yo parece que lo estoy tocando muy duro. No, cambios intelectuales y filosóficos primero. Dentro de los cambios intelectuales y filosóficos, dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en este periodo. Surgimiento de la imprenta, no es en el siglo XIV, como dice, es en el siglo XV. Realmente fue en 1450, cuando Gutenberg lleva a efecto este descubrimiento o este invento. El incremento de las personas que aprendieron a leer. Y eso está muy relacionado con los prerreformadores, que casi todos predicaron la escritura en el idioma vernáculo del pueblo y empezaron a traducir las Biblias a ese idioma. Entonces, ya por ahí pueden ver la conexión, la importancia de la imprenta, que después permitió que se distribuyera muy ampliamente toda esta literatura, y también las personas empezaron a comenzar a aprender a leer. Y también la filosofía tomó un rumbo desligada de la iglesia. Ya pensadores, por ejemplo, como Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua, negaron la supremacía e infalibilidad del Papa. Y esto es importante cuando veamos un poquito más adelante la reforma conciliar, porque ya veían que el poder no era un poder que emanaba de Dios hacia los papas específicamente, no era un poder intrínseco de ellos, sino que la iglesia como tal, decían ellos, es la sumatoria de todos los predestinados por Dios, de los fieles, y que el poder realmente radicaba ahí, y que el poder del Papa entonces era un poder delegado de ahí, de la iglesia. Y eso era un ataque directo contra los papas en ese tiempo. Era una idea revolucionaria desde el punto de vista filosófico. Déjenme también compartir con ustedes esto que me resultó interesante, que también Sugel lo cita, relacionado con este tema. Dice, refiriéndose a la imprenta, dice, no produjo el Renacimiento, pero allanó el camino para la Ilustración, para las revoluciones norteamericana y francesa, para la democracia. Hizo de la Biblia una posesión común y preparó al pueblo para cuando Lutero apelase a los papas, a los evangelios. Más adelante había de permitir a los racionalistas apelar de los evangelios a la razón, y terminó con el monopolio clerical del saber, el dominio sacerdotal de la enseñanza. Vamos a ver ahora sí, la moral de la iglesia. Sí, es mejor que lo hagas tú, Doble, porque esto me está trayendo problemas. Sí. La moral de la iglesia, ve atrás, retrocede, por favor. La moral de la iglesia. Dos cosas fundamentales aquí. Inmoralidad del clero a todos los niveles. Desde el Papa, que era un rey más, un monarca más, con todas las corrupciones habidas y por haber en las cortes, existía ya desde el papado. Y después, bueno, eso se veía en todos los niveles. Hay, con respecto a la moral de la iglesia, está la inmoralidad del clero y la extraordinaria acumulación de riquezas por parte de la iglesia, impuestos, venta de cargos eclesiásticos. Y habían ahí 4 males fundamentales: la simonía, que era la venta de cargos eclesiásticos, y se le llamaba así porque Simón Mago, cuando van al libro de los Hechos, fue el primero que trató de comprar los dones del Espíritu Santo, y entonces se le llamó simonía a eso, a la compra-venta de cargos eclesiásticos. El nepotismo, poner en cargos fundamentales a parientes, familiares, personas que eran afines a los papas, y de ahí para abajo, esa era la práctica que hacían todos. El absentismo, tú comprabas un cargo determinado en una arquidiócesis, en una diócesis, y nunca te presentabas ahí. Tú simplemente estabas cobrando por eso, sin siquiera ir a hacer las funciones que requería hacerse en ese caso. Y el pluralismo. En una persona radicaban varios cargos que los había comprado y no hacía función de ninguno. Ese problema existía
dentro de lo que es la moral de la iglesia. Ahora vamos a ver dos fenómenos que son fundamentales entenderlos para comprender toda la debacle y toda la decadencia que había institucionalmente dentro de la iglesia. Uno es la cautividad babilónica, Dolis. Ahí vamos a ver específicamente el declive del papado. Esto es un poco complicado explicarlo desde el punto de vista histórico, yo lo voy a tratar de hacer lo más entendible posible. ¿Qué cosa es la cautividad babilónica? Bueno, como les decía, los papas tenían tanto poder como cualquier otro rey, incluso más. En el siglo XIV comienza lo que se denominó posteriormente la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Y Bonifacio VIII, que era el papa en ese momento, trata de mediar en esa guerra, en ese conflicto entre Enrique y Felipe el Hermoso en Francia, con el objetivo de que ellos no entraran en guerra, pero sobre todo para obtener prebendas económicas de ellos. Y les pone una serie de restricciones. Ellos se rebelan, ninguno de los dos quiere acatar lo que el Papa está diciendo, pero Felipe el Hermoso fue mucho más allá. Él se opuso de forma muy reacia a Bonifacio, al punto de que seguidores de Felipe fueron hasta la sede pontificia en Roma y trataron de hecho capturaron al Papa con el objetivo de que abdicara. El Papa no quiso abdicar y entonces lo que hicieron fue ridiculizarlo. Le pusieron en ropas interiores encima de un caballo, lo pasearon por Roma. Fue una situación bien tremenda. Muere el Papa Bonifacio, lo sucede Benito XI. Y Benito hereda esta situación. Él trata de ponerse de acuerdo con Felipe, al final no puede. Muere también Benito, y entonces en ese momento Felipe tenía un gran poder y gran influencia sobre los cardenales franceses. Y en una de las ciudades fuera de Roma se reúnen los cardenales para elegir al nuevo papa y específicamente eligen a Clemente V. Y Clemente V estuvo plegado a los intereses de Felipe el Hermoso, al punto de que nunca fue a cumplir la función papal en la sede en Roma. Siempre se quedó fuera de Roma y casi todo el tiempo hizo residencia en Aviñón. A partir de él, que es lo que vemos aquí, los papas que sucedieron a Clemente V fijaron su residencia en la ciudad de Aviñón junto a la frontera francesa desde 1309 hasta 1377 y por su duración de casi 70 años a ese periodo se le conoce como la cautividad babilónica. Por eso es que se llama así cautividad babilónica. Todos los papas, desde 1309 y con Clemente hasta el 77, todos tuvieron su residencia oficial en Aviñón, nunca fueron a Roma. Ahora, esto cambió con Gregorio XI, que ya en 1377, por tanta presión de Roma, él va y establece residencia en Roma. Encontró allí tantos problemas que él mismo quiso regresar a Aviñón, pero no pudo porque la muerte lo encontró en el camino y por lo tanto no regresó. Y ahí, en ese punto, es donde sucede algo que fue sin precedentes en la historia del cristianismo. Y vamos a hablar entonces de el gran cisma. Pasa a la próxima, Doble. Ustedes ven que dice ahí la reforma conciliar. Bueno, la reforma conciliar no se puede entender si no explicamos someramente qué cosa fue el gran cisma. Cuando Gregorio muere y entonces la silla papal queda vacante, bueno, los cardenales se ven en la situación de tener que elegir un nuevo papa. El pueblo romano estaba sublevado por la sencilla razón de que, habiendo tenido los antecedentes de tantos años, casi 70 años con los papas en Aviñón, no querían que se eligiera ni un papa francés ni que el papado regresara a Aviñón. Entonces presionan a los cardenales, de hecho toman la sede donde ellos estaban reunidos, comprueban que todos estaban ahí, no los dejan salir hasta que eligieran un papa. Bajo esa presión, los cardenales eligen a Urbano VI, un nuevo papa, lo eligen.
Lo que pasa es que Urbano comenzó a pretender hacer una reforma dentro de la iglesia. Todos esos males que veíamos, la venta de cargos eclesiásticos, el pluralismo, el absentismo, todas esas cosas, él trata de erradicar eso y por supuesto no puede. Empieza entonces la confrontación con los cardenales que ya lo habían elegido. Y a eso se suma que empezó a decirse que él estaba loco y de la forma en que él estaba reaccionando afirmaba precisamente eso. Lo cierto es que los cardenales lo abandonan, se reúnen en otra ciudad y eligen a un nuevo papa. Deponen a Urbano y eligen a un nuevo papa, en este caso Clemente VII. Y ese precisamente es el gran cisma. Fue un hecho sin precedentes. Un mismo colegio cardenalicio había elegido a dos papas y cada uno de ellos estaba diciendo que era el papa electo de forma legal, que eran los sucesores de Pedro. Ahí vemos entonces a la cristiandad con ese gran problema, dos papas, Urbano, Clemente. Clemente va contra Urbano a Roma a tratar de destronarlo. No puede porque Urbano le hace resistencia y finalmente termina yéndose para Aviñón. Ahí está entonces el mundo cristiano con un papa en Roma y un papa en Aviñón. Y de hecho las grandes monarquías se dividieron en dos partidos fundamentales, los que apoyaban a Urbano y los que apoyaban a Clemente. Eso desde el punto de vista institucional para la iglesia fue una debacle, fue algo totalmente negativo. Y entonces es que se acude a la reforma conciliar, basado precisamente en aquellas ideas que yo le dije de Guillermo de Ockham, que el poder estaba en la iglesia, no en el papa, y que por lo tanto un consejo o grupo que saliera de la iglesia representando a la iglesia tenía poder sobre los papas para deponerlos y para elegir un nuevo papa. Se acude a la reforma conciliar, hay un concilio universal en Pisa en 1409 que lejos de resolver el problema, no voy a entrar en los detalles del concilio por una cuestión de tiempo, lejos de resolver el problema, los cardenales se reunieron, depusieron a estos dos papas y entonces eligen a un nuevo papa, Alejandro V. Lejos de resolver el problema, crearon otro. Ahora había tres papas, porque Urbano seguía diciendo que él era el papa con apoyo de buena parte de Europa. Clemente seguía diciendo que él era el papa con apoyo de otra parte de las monarquías de Europa. Y Alejandro decía que él era el papa porque fue el nuevo papa electo en ese concilio de Pisa de 1409. Bueno, no fue hasta el concilio de Constanza de 1414 que se solucionó el problema. Ustedes se podrán imaginar que desde el punto de vista histórico y detalles históricos de todo lo que sucedió con estos tres papas, cada uno diciendo que sí, que era el papa y todo lo que sucedió, no tenemos tiempo para contar todo eso. Lo cierto es que en el concilio de Constanza de 1414 se resolvió el problema del cisma, entre comillas. De cierta forma se resolvió. Los cardenales, los que seguían a cada uno de estos papas, todos se pusieron de acuerdo. Dijeron, como diciendo, estos están locos, vamos nosotros a tratar de resolver este problema. Se reúnen en Constanza, que por cierto ese fue el concilio donde fue sentenciado a muerte uno de los pre-reformadores que vamos a ver en un momento, que fue Juan Hus de Praga. Y fue quemado en la hoguera en 1415. Bueno, lo cierto es que este concilio, cada uno de los cardenales les retira el apoyo a los papas, los deponen. De hecho, hubo uno de ellos que voluntariamente depuso, no recuerdo si fue Gregorio o Urbano, y entonces eligen definitivamente a Martín V. Ellos trataron también en estos concilios de poner en práctica algunas de las reformas que la iglesia necesitaba, pero al final fueron cosas cosméticas, al final eso no resolvió ningún problema. Y quedaron en el acuerdo de que cada cierto tiempo se iban a convocar estos concilios
porque se suponía que el concilio tenía un poder superior al del Papa, que de hecho el poder del Papa iba a estar supeditado a estos concilios. Martín convoca el próximo concilio en 1423, después en 1430 ya él había muerto y Eugenio, que había sido electo nuevo Papa, convoca ese concilio y aquí se da un fenómeno también interesante en la historia. Él primero no quería convocar el concilio. Los conciliaristas todos se pusieron de acuerdo y cerraron fila y entonces él, Eugenio, no le quedó otro remedio que sí, que convocar el concilio que iba a ser en Basilea. Pero en ese interín sucede que la iglesia oriental, el patriarca de la iglesia de Oriente y el emperador de Constantinopla, siendo asediados por el imperio turco otomano, piden ayuda al Papa Eugenio. Y dicen que quieren participar en ese concilio para resolver el cisma anterior de la iglesia occidental y oriental. Entonces, pero piden que sea en una ciudad más afín a ellos. Y el Papa Eugenio convoca el concilio para Ferrara. Entonces hay un concilio en Basilea, hay un concilio ahora en Ferrara. Entonces, el problema que trató de resolver los concilios, que fue precisamente el gran cisma de que hubieran dos papas, ahora ya estaban incurriendo en el mismo problema. Ahora habían dos concilios con un papa. Y por la providencia de Dios, finalmente estos concilios se fueron debilitando al punto de que nuevamente el Papa Eugenio y los papas que lo sucedieron empezaron a tener más poder que el concilio mismo y los concilios al final terminaron. Ese es uno de los graves problemas de la iglesia en los siglos XIV y XV. De tal forma que podemos concluir en este punto que tanto las condiciones externas, los cambios en el ámbito político, social, intelectual, como las condiciones al interior de la iglesia, todo esto que hemos visto, inmoralidad y decadencia institucional, apuntaban a la necesidad de una reforma profunda y verdadera. Es en ese contexto que viven y se desarrollan estos grandes prerreformadores que vamos a ver ahora. Principales prerreformadores y sus ideas. Ya están en contexto histórico de toda la decadencia que existía, ¿verdad? Tanto externa como interna. Ahora vamos a ver la vida de estos grandes prerreformadores. El primero, Claudio de Turín. Y fíjense que en fecha tan temprana como el 814, siglo IX, ni siquiera estamos hablando de los siglos XIV y XV. Este es un prerreformador del siglo IX. Nació en España, aunque es más conocido por el obispado que ejerció en Turín a partir del 814. En esa ciudad es donde él desarrolla toda su vida y obra. Y él criticó fuertemente la adoración de imágenes en la iglesia, desde fecha tan temprana. Y déjenme aclarar algo, hermano. Recuerden que Dios siempre ha tenido un remanente dentro de su pueblo. En todos los siglos, más marcadamente a partir de que Constantino legalizó la religión cristiana en el Imperio Romano. Hasta esta fecha siempre hubo hombres que se levantaron en pos de la sana doctrina y que criticaron las prácticas erradas de la iglesia. Pero nos vamos a concentrar en la etapa medieval, que es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a ver un momento lo que dice lo que decía Claudio Turín, solo para que tengan una idea acerca de la adoración de imágenes. Decía, si adoramos la cruz, decía él, porque Cristo murió en una, también debemos adorar a todas. Si adoramos la cruz, decía él, porque Cristo murió en una, también debemos adorar todas las vírgenes, ya que él nació de una virgen. También todos los pesebres y todas las barcas y hasta los asnos, si tomamos en cuenta que Cristo utilizó uno para entrar en Jerusalén. ¿Logran captar la idea? No es que nosotros no sepamos la importancia de la cruz desde el punto de vista teológico.
Lo que tú no puedes coger es un pedazo de madera y adorar eso, que era lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Tendrías entonces que adorar todas las vírgenes, todas las barcas, todos los asnos, porque Cristo los usó en su ministerio terrenal. A eso es a lo que él se está refiriendo. Y decía, si hubiese que adorar a los hombres, sería mejor, refiriéndose a los santos de la Iglesia Católica, sería mejor adorarlos vivos mientras son la imagen de Dios y no después de muertos, cuando se parecen piedras. Y si no es lícito adorar las obras de Dios, menos se deben adorar las de los hombres. Siglo IX de historia de la iglesia. Pasamos entonces a Pedro Baldo y los valdenses, que es la próxima diapositiva. Murió en 1830, en el 839. ¿No quiere caminar? Déjame ver por aquí. Bueno, no importa. Pedro Baldo y los valdenses, siglos XII y XIII. Siglos XII y XIII. Acerca de la vida de Pedro Baldo se conoce muy poco. No se conoce la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte es aproximada. Era un mercader rico en Lyon, una de las ciudades de Francia. Fue impactado por dos cosas, se piensa, o la muerte de un amigo muy cercano que lo hizo reflexionar acerca de su estado espiritual, o un canto espiritual de un juglar que también lo llevó a tener esa preocupación por su estado intelectual. Eso lo llevó a que él buscara, se asesorara con un sacerdote. El sacerdote lo lleva al pasaje del Evangelio del joven rico. Y eso produjo en él tal convicción que siendo rico, teniendo esposa, 2 hijas, él dejó provisiones para su esposa e hijas y todo lo demás lo entregó a los pobres. Y se dedicó en las calles de Lyon a predicar el Evangelio con la Biblia. Él contrató a 2 eruditos que tradujeran la Vulgata latina a la lengua vernácula, al francés vernáculo del pueblo, y entonces fue que él tuvo un entendimiento claro de la Biblia y él empezó a predicar el Evangelio en las calles de Lyon. Enseguida empezó la obra de Dios, Dios empezó a obrar salvación en muchos que lo siguieron y siguieron también su ejemplo, vendieron sus bienes, lo dieron a los pobres, al punto de que eran conocidos como los pobres de Lyon. Ahora, vamos a ver sus principales doctrinas, porque no tenemos tiempo para seguir en estas cuestiones acerca de los detalles, ¿no?, de la vida de ellos. Principales doctrinas que lo caracterizaron. Y escuchen esto, hermano, para que ustedes vean cómo eso guarda relación con lo que nosotros creemos hoy. Para que ustedes entiendan que no fue que Lutero de la nada inició la reforma. Hay toda una serie de antecedentes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La fe verdadera va siempre acompañada de buenas obras, pero no son las obras las que salvan. Y esto es un ataque directo a la Iglesia Católica. El pecador es justificado delante de Dios solamente por la fe en Cristo Jesús. La misa es una abominación a Dios. Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Parece que se leyó Hebreos, ¿verdad? En el idioma vernáculo y entendió Hebreos. Las indulgencias que concede la Iglesia de Roma no tienen ningún valor. El purgatorio es una invención humana. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En lugar de invocar a los santos, debemos imitar sus virtudes, decía Pedro Baldo. Y murió alrededor de 1218. Creo que actualmente todavía existen valdenses en algunas regiones de Europa. Lo cierto es que después de la Reforma Protestante, ellos se adhirieron a la Reforma Protestante, la acogieron, porque como pueden ver claramente, eran ideas muy parecidas a las que estaba defendiendo después los grandes reformadores, empezando por Lutero. Vamos a ver ahora, ¿sigue sin pasar doble? Ya. Vamos a ver ahora a
John Wycliffe o Juan Wycliffe, en el siglo XV, inglés, nació en 1320. Fue un erudito de su tiempo. Empezó a traducir la Biblia al inglés del pueblo. Él fue el precursor en esto, de traducir la Biblia. Y tuvo una obra teológica muy prolífera. Yo solamente voy a tocar aquí algunos detalles de sus principales doctrinas. Por ejemplo, su doctrina sobre el señorío. Decía, solo puede ser legítimo aquel que estando en una posición de señorío se dedica a servir y no a ser servido. Ya lo tenemos aquí. Se dedica a servir. Está bien, ve pasándolo así mientras tanto. Esto da la idea de un entendimiento claro del Evangelio, de la vida de Cristo. Cómo Él, siendo el Señor, vino a servir y no a ser servido. Y era un ataque directo contra los papas y todo ese poder desmedido que tenían. Su doctrina sobre la predestinación. Dios es soberano y por ende da su gracia a quien le place y ha predestinado desde la eternidad a todos aquellos que han de salvarse. Estamos hablando del siglo XIV. En una doctrina como esta. Su doctrina sobre la confesión auricular. La confesión privada hecha a los curas no es necesaria. Esto habla del sacerdocio universal del creyente que tiene acceso directo a Dios, sino traída más tarde por el maligno, pues Cristo no la usó ni ninguno de sus apóstoles después de él. Su doctrina sobre la Santa Cena. Para él no había una pretensión más abominable que decir que un cura pudiese realizar un milagro creador. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de la Iglesia Católica en este punto es la transustanciación. Los elementos de la cena literalmente para ellos se convierten en sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, él desde el siglo XIV está diciendo, eso es una abominación. ¿Quién tiene el poder tal para convertir el cuerpo, el elemento del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor? En ninguna misa. Y su doctrina de la autoridad del Papa, que estaba supeditada a las Escrituras. Y fíjense cómo esto guarda relación con el movimiento conciliar, que decían que la autoridad del Papa no era directamente o intrínseca en él, sino que era delegada de la Iglesia y de las Escrituras. Pero específicamente él dice de las Escrituras. Por supuesto, recuérdense que son ideas en formación. Aquí no vamos a encontrar en estos prerreformadores ideas quizás que nosotros hoy tenemos un entendimiento más claro acerca de lo que es una verdadera reforma. Vamos a ver ahora, él murió en 1384. Por supuesto, se emitieron muchos edictos papales contra su obra, fue llamado el maestro de los errores. Sin embargo, por otros, fue llamado la estrella de la mañana de la Reforma, porque muchas de las cosas que Lutero aprendió, que lo llevaron a inquietarse por lo que estaba sucediendo con la Iglesia Católica, la influencia que tuvo en el mismo Hus que vamos a ver ahora, evidentemente fue un paradigma, fue alguien a quien siguieron mucho estos prerreformadores y después reformadores. Juan Hus, en el siglo XIV y XV, nació en 1370. Él nació en Praga, fue miembro de una familia pobre, sin embargo tuvo acceso a la universidad, pudo estudiar y fue brillante, un teólogo también brillante. Empezó a beber mucho de toda la obra condenada de Wycliffe y también de todo el estudio que él hacía de la propia Escritura, y sus principales aseveraciones fueron, por ejemplo, que Pedro no fue ni es cabeza de la Santa Iglesia Católica. Decía también que única es la Santa Iglesia Universal, que es la universalidad de los predestinados.
lo mismo que creemos nosotros actualmente. La dignidad papal se derivó del César y la perfección e institución del Papa emanó del César, siguiendo el ejemplo mundano de esos grandes emperadores, esos grandes reyes, no de la vida ni de la obra de Cristo. Decía él, nadie hace las veces de Cristo o de Pedro, sino le sigue en las costumbres. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en mí debe andar como, el que dice que permanece en él debe andar como él, refiriéndose a Cristo, anduvo. La gracia de la predestinación, escuchen esto, qué idea más revolucionaria para esa época. La gracia de la predestinación es el vínculo con el que el cuerpo de la iglesia y cualquiera de sus miembros se une indisolublemente a Cristo, su cabeza. Los papas en aquel entonces decían, todo el que no esté bajo mi pontificio, bajo mi autoridad y bajo la autoridad de la iglesia, no será salvo. Dice, la gracia de la predestinación, el regalo de Dios de haberte predestinado, es el vínculo con el que el cuerpo de la iglesia y cualquiera de sus miembros se une indisolublemente a Cristo, que es su cabeza. Bueno, todo esto llevó a que él fuera condenado por la Iglesia Católica. En el concilio de Constanza que veíamos hace un momento, él allí fue condenado. La historia de él es hasta una historia triste porque a él se le emitió un salvoconducto por el emperador o el rey de Praga, que al final no fue respetado. No se respetó su vida en el concilio de Constanza, fue apresado y finalmente fue ejecutado, quemado en la hoguera. Y por último vamos a ver a Girolamo Savonarola o Jerónimo Savonarola en el siglo XV. Nació en 1452 en el seno de una familia pudiente, fue educado sobre todas las cosas por su abuelo, que era un médico prominente, y además de eso, una persona piadosa. Él comenzó a estudiar medicina, al final no se decidió por el sacerdocio, y su ministerio lo desarrolló en la ciudad de Florencia a partir de 1490. Fue su ministerio ahí. Hay cosas fundamentales que no debemos pasar por alto con respecto a su vida y ministerio. En sus sermones atacaba fuertemente la corrupción de la iglesia y de los poderosos y llamaba a los hombres al arrepentimiento. Algo que no hacían, no hacía la Iglesia Católica y no hacían los hombres que predicaban. Bueno, él atacaba la corrupción de la iglesia y de los poderosos y llamaba a los hombres a arrepentirse. Hay un punto en la historia donde la ciudad de Florencia fue atacada. El que tenía bajo su responsabilidad defender la ciudad, al final resultó ser un inepto y resulta que fue Jerónimo Savonarola, guiando al pueblo, quien negoció con estos que pretendían tomar la ciudad de Florencia, tuvo éxito en eso. Ahí comenzó una etapa de su vida donde él empezó a predicar muchas predicciones y a promover dentro de la ciudad algo que posteriormente haría con éxito Calvino en Ginebra, a promover una vida moral y a promover aquellas reformas que él entendía que la iglesia debía tener dentro de la ciudad de Florencia. Y se hicieron muchas hogueras que llamaron hogueras de la vanidad, donde muchos objetos que él consideraba que eran pecaminosos y que llevaban a la ciudad a estar constantemente en pecado eran quemados allí. Lo cierto es que hubo un punto también donde fue tanto la confrontación con los poderosos de la época, los poderosos de la ciudad, la oposición de la Iglesia Católica. Imagínense que en ese tiempo estaba en el papado en Roma uno de los papas más corruptos de toda la historia, Alejandro VI, de los Borgias, y de los más crueles también. Lo cierto es que finalmente
Él fue condenado por la iglesia, a él lo apresan en la misma ciudad de Florencia. Y hay algo interesante que es lo que vemos aquí en esta diapositiva. En el momento que él va a ser ejecutado, déjenme decirle que fue torturado por 42 días. Lo único que dejaron sano en su cuerpo fue la mano derecha, para que él firmara con su mano derecha que se retractaba de todas las cosas que él había enseñado contra la iglesia de Roma. Hay un momento dentro de su calvario en que él está siendo torturado, donde él flaquea y él firma una renuncia. Pero posteriormente se retracta, le pide perdón a Dios por su flaqueza, se retracta después de 42 días de tortura y es llevado entonces a ser ejecutado en la plaza de Florencia. Y lo que vemos aquí es esto que les voy a narrar ahora. Se acerca muy tímidamente un obispo de la ciudad y le dice que los separaba, por supuesto cumpliendo instrucciones de Roma, que los separaba de la iglesia militante y triunfante. Y Jerónimo Savonarola, para que ustedes vean la convicción de una persona, le dice, tú me podrás separar de la iglesia militante, no de la triunfante. A esa me voy a unir yo ahora nada más que muera. Esto también muestra un entendimiento claro de qué cosa es la iglesia y también de una de las doctrinas fundamentales que nosotros creemos es que la salvación no se pierde. Dios te preserva hasta el final. Es lo que le estaba diciendo aquí. Yo estoy seguro que ese Dios en el que yo he creído, que en un momento determinado me salvó, va a preservar mi salvación hasta el final. Tú me podrás separar de la iglesia de Roma, de la que yo tanto he criticado. Tú no me puedes separar de la verdadera iglesia de Cristo, de la iglesia triunfante. Ahora, él más bien debe ser considerado como un reformador de la moral pública, aunque hubo ideas teológicas afines con la reforma, pero sí fue más bien un reformador de la moral pública. Ya para terminar, vamos a ver aquellas cosas en comunes que tenían o que tuvieron todos estos pre-reformadores. Es la próxima diapositiva. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la iglesia. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia. Condenaron la doctrina de las indulgencias. De una u otra forma, todos en algún momento se manifestaron en contra de aquello que fue el motor impulsor de Lutero cuando clavó aquellas 95 tesis, que dicho sean de paso, eran tesis para un debate académico más que otra cosa, y después, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y después desencadenaron en lo que fue el inicio de la reforma por la providencia de Dios. Condenaron los abusos del Papa de Roma y del clero en general, todos estos pre-reformadores. Y algo que no se puso en la diapositiva, pero que es lo más importante, no sé por qué siendo lo más importante no lo puse. Todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua común del pueblo. Y Wycliffe comenzó la traducción de toda la Biblia al idioma inglés, al idioma vernáculo de Inglaterra. Todos fueron excomulgados, 2 de ellos quemados, y ninguno se retractó de sus posiciones. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que estos hombres y sus ideas fueron chispas que finalmente encendieron el fuego de la reforma con Martín Lutero en el siglo XVI. Y entonces, Douglas, pon la última diapositiva. Esta fotografía que ustedes ven ahí es en la ciudad de Bonn, donde Lutero fue ante el emperador y todos aquellos clérigos a defender sus puntos de vista, y ahí fue donde él expresó las palabras que veremos en la clase que viene. Lo interesante de esa fotografía es que vemos en el medio a Lutero y a su alrededor estos 4 reformadores que hemos visto. No está Claudio Turín, están el resto. Está Wycliffe, está Juan Hus, está Savonarola.
alrededor de Lutero. Y es precisamente eso, hermano, como veíamos al inicio. Todo acontecimiento histórico no surge de un vacío histórico. Hay toda una serie de antecedentes. Hoy hemos visto las condiciones existentes, externas como internas en la iglesia, que finalmente en el siglo XVI desencadenaron la Reforma Protestante, y hemos visto aquellos hombres que fueron adelantados en cuanto a ideas que buscaban una reforma dentro de la iglesia católica. Fueron las chispas que encendieron el fuego de la Reforma con Lutero. Hasta aquí la clase de hoy, hemos terminado en tiempo porque son las 11:03. Historia de la Iglesia de Justo L. González. Tenemos por lo menos